Aristegui es patrocinado por Telcel, es la red 4G. Derivado en encuentros y foros muy interesantes que se desarrollan en Medellín y nos ha permitido estar aquí conversando con diferentes personajes para CNN. Nos da mucho gusto saludar en esta ocasión para esta serie al padre Alejandro Solalinde, que está invitado por este encuentro a Medellín, Colombia, y que forma parte precisamente de las personas que estamos aquí, pues eso, hablando de América Latina, hablando de periodismo, hablando de realidades en nuestros países desde diferentes ópticas. Alejandro Solalinde, padre, gracias por estar aquí en este programa, bienvenido. Gracias, Carmen, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, bueno, pues conversábamos antes de iniciar esta grabación del encuentro mismo, de lo que significa estar en contacto con periodistas de toda América Latina que están hablando o estamos hablando de nuestros trabajos de investigación, de asuntos relevantes para nuestras naciones. Para un hombre como usted, que es una figura pública, que su tarea está relacionada con los migrantes, con el trabajo religioso, ¿qué le dice un encuentro de estas características, de lo que aquí está escuchando, de lo que aquí se está diciendo? Me dice tanto, Carmen, me dice mucho. Los periodistas, yo empecé a tener contacto con ellos casi hace 10 años cuando empecé mi servicio con los migrantes y empecé a observar muchas cosas. Personas sensibles, personas que están cerca del dolor, del sufrimiento, que están en la acción y que quizá por eso precisamente, como están abajo, como están afuera, como están en los acontecimientos, por eso los periodistas, las periodistas son personas muy sensibles. Pero además yo pude ver desde un principio cómo me protegieron indirectamente. Mira, yo no sabía nada sabía de veras de este mundo de los medios. Yo llevaba una vida muy tranquila, pero de repente, por ejemplo, me empezaban a decir, a ver, hoy salió, por teléfono, hoy salió un artículo en el Universal y dice esto. ¿Se ha enterado? Pues no, donde yo vivía no había periódicos así. Me informaban ellos, luego me pedían la opinión, yo lo daba. Entonces, poco a poco he llegado a descubrir una cosa. Hablo de los periodistas honestos, hablo de los periodistas valientes, de las periodistas comprometidas con un trabajo serio de investigación. Y yo he descubierto que no hay acontecimiento en México, un hecho doloroso, que no esté la periodista. Y están en la acción y están además diciendo la verdad y están visibilizando lo que a veces o casi siempre un sistema de poder quiere ocultar. Entonces el estar aquí para mí es una oportunidad excelente de aprender al máximo nivel los periodistas que están aquí en este nivel. En América Latina, aquí reunidos en Medellín en estos días en torno a este festival y a este encuentro que, como decíamos, nos evoca un personaje tan querido y entrañable como García Márquez. Alejandro Solalinde, independientemente de las muchas cosas que están hablando aquí, no puedo no preguntarle a un hombre como usted de un caso como Ayotzinapa. Hemos vivido a lo largo de este ya un año que ha transcurrido muchos momentos informativamente hablando muy fuertes. Desde el momento en que se presentó por parte de la autoridad de la PGR una información que fue presentada como la verdad oficial, hasta la llegada de expertos de otros lugares del mundo, los expertos invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pues nos han dado información que contradice partes sustantivas de lo que se había dicho previamente. Muy en específico, el decir que no pueden afirmar lo que ocurrió, pero sí pueden decir lo que no ocurrió en el caso del basurero de Cocula. Esta información que se presentó a la sociedad mexicana de jóvenes asesinados y después convertidos en cenizas en un basurero de Cocula y después dispersadas esas cenizas en un río, y todo lo que involucraba o involucra esta versión queda en un entredicho cuando los expertos dicen que por lo menos una parte sustancial, que es el incendio en Cocula, no ocurrió. Usted fue el primero que dijo que algo de esa naturaleza había ocurrido, que alguien a usted le contó información relevante sobre el destino de esos muchachos. ¿Qué puede decir hoy Alejandro Solalinde con estas nuevas informaciones de lo que supo, de lo que se está diciendo que dijo en el origen y que no necesariamente corresponde con lo que dijo Alejandro Solalinde? ¿Qué balance y qué decir hoy de las cosas de Ayotzinapa?
Bueno, me impresiona que la primera persona que me da información, lo esencial de ella se mantiene. ¿Qué es? Es decir, hubo asesinato de algunos de ellos y también hubo cremación de algunos de ellos. Sí, porque esa persona no me dijo, ni yo tampoco, que todos, ¿no? En ese momento nunca me dijo sí, pero tampoco nunca dijimos en dónde. La persona nunca me dijo dónde los habían cremado. Pero sí sucede que tenemos las evidencias científicas de que por lo menos Alexander, a Josiván y un poco, también ellos dos sí. La cuestión es esta: si no fueron incinerados, si no fueron quemados o cremados en el basurero de Cocula, porque no es cierto, es una mentira, entonces, ¿dónde fue? ¿En qué hornos crematorios? ¿De dónde? Y luego, si el gobierno sigue sacando, como anunció hace 2 días, que tiene más restos que va a mandar a Innsbruck y los incineraron, ¿de dónde los sacó? Porque el equipo argentino de antropología forense no avala de ninguna manera que los hayan sacado de esa fuente que dicen ellos. Entonces, en algún lugar deben haberlos quemado y luego sembrado ahí, que es muy distinto. Entonces, sí se mantiene lo que me dijo la primera y segunda persona, en el sentido de que hubieran sido asesinados, algunos de ellos, y hubieran sido cremados también. El problema es en dónde fueron. Eso se mantiene. Padre, bueno, lo preguntaré de esta manera. ¿Quién le dice a usted esas cosas? Bueno, no sé si es un secreto de confesión o si es un tipo de fuente que usted no puede revelar porque no lo ha revelado. No ha dicho quién le ha dicho tal cosa. Sin embargo, a lo mejor puede contar de dónde procede una información de esa naturaleza, de un ciudadano de la localidad, de algún tipo de autoridad. ¿Podría el padre Solalinde dar alguna pista de cuál es la fuente de información que desde el primer momento en que usted tuvo conocimiento habló de cuerpos incinerados? Carmen, las personas que fueron hablando conmigo en realidad fueron 6 y yo las tengo perfectamente ubicadas, sé quiénes son, pero las 6, digamos, en retrospección, yo he ido analizando lo que me han dicho y lo que me han dicho ha cobrado importancia y ha cobrado relevancia a raíz precisamente de esos peritajes, de esas informaciones de Tlachinolán, del PRO, del Morelos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o del GIEI, ¿sí? Cobran, por ejemplo, el sexto confidente, que no fue el último fue hace poquito, pero el sexto confidente sí me dijo, me ubicó, que había estado la Policía Federal. El tercero y el sexto me confirmaron que había estado la Policía Federal y el Ejército. Sí, el Ejército. Pero, a ver, yo trato de hacer una recapitulación de lo que me dijo esta sexta persona, y si usted ve mis declaraciones, el momento que yo voy diciendo lo que me dijo la sexta persona, se va a ver, yo por ejemplo puedo hacer a raíz de estas últimas informaciones, de esos 3 peritajes de informaciones, puedo ver, a ver, en la última... Lo voy a interrumpir un segundo, sí. Alejandro, para hacer un corte y regresamos con ese análisis. De acuerdo. Volvemos en un instante. Regresamos en esta conversación con el padre Alejandro Solalinde, aquí en Medellín, Colombia, en esta serie de charlas en el marco del Festival Gabriel García Márquez. Alejandro, retomemos la conversación. Usted me habla de 6 confidentes que le han narrado cosas relacionadas con Ayotzinapa. Entendemos que si son confidentes, de revelar los datos de quién se trata, pero sí está revelando lo que le han dicho. 6 confidentes por separado. ¿Cómo es que se dan estas conversaciones de usted con ellos? ¿En qué tiempo se dan? ¿Qué puede contarnos? ¿Qué es lo más que puede contar el padre Solalinde de esto? Bueno, esas personas son distintas todas distintas, pero todas tienen algo en común. Todas han estado ahí o son de ahí. ¿Son de ahí? Sí. ¿Son de Guerrero? Sí. ¿Son de Iguala? ¿Son de la zona? Ni siquiera sé si son de Iguala, no lo sé. Pero que han estado ahí, sí. Ahora, yo le decía del sexto confidente cómo él junta camiones, junta el ejército, junta choferes,
¿Cómo junta? Sí, es ¿En decir, su narración? En la narración, ¿Habla? él dice, porque yo no sabía, yo pensaba en el tercer confidente, fue un joven, no puedo decir esto así, de Ayotzinapa, de los estudiantes de primer año. Me entrevisté con él e intercambiamos información. Lloramos juntos porque fue muy fuerte para mí. Pero el sexto confidente me habla precisamente de un camión, de camiones y de lugares. Por ejemplo, yo tenía entendido que había sido todo en el mismo lugar y no. Fue en otro lugar donde se junta un camión con dos camiones que fueron claves después, así lo entendí, yo estoy viendo retrospectivamente, y que se junta ese quinto camión, ¿verdad? Que de momento no sabíamos que existía, ni tampoco me lo dijeron como el quinto camión, porque no pueden decir eso, pero yo ato cabitos y digo, fue ese camión, con estudiantes, con el chofer, con el ejército, que se juntan ahí, en la carretera, fuera de Iguala. Eso a mí me impresiona mucho. Y entonces, esta persona, sin conocerse nunca se conoció ninguna de ellas, pero a mí me buscaron no porque yo sea vocero, yo no soy vocero de nadie, ni de Ayotzinapa, ni de ninguna organización, pero como líder de opinión, ellos confían en mí como soy sacerdote. Yo dije, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Por qué no lo dices tú? Bueno, no lo digo porque ahí el que habla lo matan al día siguiente, fue primero que me dijeron. Primero que habla al día siguiente ya no amanece. ¿Está bien? ¿Y yo quieres que yo sí lo diga? Y entonces correr el riesgo. ¿Está bien? Eso fue. Entonces, yo creo que entre todos ha tenido una relevancia muy grande a raíz de estas informaciones que están dando estas tres entidades, ¿verdad? Y yo puedo decir que tiene máxima relevancia para el paradero final de los normalistas. Esa clave de Ejército, Policía Federal, quinto camión, chofer, migrantes. Estudiantes. Yo pienso que todo eso tiene una relevancia muy grande porque ha habido una voluntad férrea de seguir ocultando la verdad, y cuando que el Estado sabe muy bien desde un principio lo que pasó con ellos. Estamos como atando cabitos o haciendo un rompecabezas que finalmente no quedaba tan claro, pero para mí sí queda claro hoy. Para mí sí queda claro y es doloroso, ¿verdad? Yo no voy a lastimar a la sensibilidad de los padres de familia, pero ellos desde el 22 de octubre del año pasado, después de la marcha, platiqué con 4 familiares de los desaparecidos y ellos tienen su presunción muy clara de lo que pudo haber pasado. ¿Y qué pudo haber pasado según esta...? Es decir, teniendo un Estado tan perverso como el que tenemos, un Estado criminal, que si fue el Estado no va a hacer caricias, Carmen. El Estado no va a hacer caricias, el Estado va con todo. Y si los muchachos fueron testigos de algo que no sabían ellos que había en el quinto camión, no les van a perdonar la vida. Estamos en el filo ya de la interpretación del quinto camión. Ya es interpretación personal, atando cabitos de todas las personas que han dicho cosas y de la lectura que yo hago del GIEI, de la CNDH y de este grupo de 3 entidades, Tlachinolan, PRO y Morelos. Ahora, en esa interpretación de informaciones que hoy están a la vista, el tema es ¿por qué no fue explícita la autoridad en informarle a la sociedad sobre el quinto camión? ¿Por qué la autoridad no presentó el camión que los expertos internacionales estaban solicitando que presentar? ¿Qué tipo de cosas han ido ocurriendo en el camino que sugieren que estamos frente a un tipo de encubrimiento de alguna parte de la estructura de la Procuraduría que hizo la investigación acorde a lo que los propios expertos están diciendo? ¿Qué tipo de encubrimiento, de distorsión de la propia investigación realizada? Carmen, yo no quiero ser tan explícito por la sensibilidad con los padres de familia, y estoy seguro que muchos de ellos no les gustará lo que yo diga, pero son mi interpretación, y yo digo, sí, quizá, si esos jóvenes del quinto camión no hubieran estado ahí, no hubieran tomado ese camión que no sabían lo que contenía. Tomado por equivocación, digámoslo así. Por equivocación. Y si quizá ellos no hubieran visto nada,
tal vez estuvieran de vuelta a casa, pero no fue así. Y yo pienso que es un estado tan corrupto, un estado tan implicado, un negocio tan grande como la heroína, que ya hasta el presidente Obama señaló esto. Una línea pues muy clara de fluidez de este tipo de sustancia estupefaciente, y hay intereses muy grandes, y en un México como el que vivimos sabemos que está todo implicado y hay complicidades y hay corrupción tremenda. Bueno, está la investigación que en Estados Unidos efectivamente se ha realizado sobre ruta de Iguala a Chicago para transportar heroína y estupefacientes, y ahí es en donde hay una línea de investigación muy importante. Claro. Otra línea de investigación que han dicho los expertos internacionales que hay que hacer es los crematorios que pueda haber en la zona. Ese es un tema muy doloroso, muy difícil, pero de obligada revisión. Carmen, no hay en la región, por lo que nos han dicho los mismos investigadores, no hay ese tipo de crematorios como para desaparecer 43 personas. Sí los hay en el ejército. El ejército sí, por más que lo quieran negar, ahí sí. Yo recuerdo y quiero retomar algo muy importante que para mí ha tenido trascendencia. Aquel 23 de octubre del año pasado, a la 1 de la tarde, cuando estábamos con Jesús Murillo Caram, personas que me acompañaban, dialogamos con él. Y uno de los puntos muy importantes que él nos decía, que venían en camino 13 cuerpos, 13 restos de personas de Iguala para acá, y que iban a ver si eran los normalistas. ¿Eran 13 cuerpos de otra cosa? 12 cuerpos de Iguala, cuerpos de... Tremendo también. Que venían de ahí. Sí. O sea, una brutalidad, de cualquier manera. 12 cuerpos. Y ahí no pueden desmentirlo porque ahí estaba Elenita Poniatowska, estaban varios asesores míos, estaba la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, y escuchamos todo eso. Pero, te repito, en ese momento, cosas que nos dicen no le damos la importancia, pero a la vuelta del tiempo, cuando van haciendo las investigaciones, va apareciendo la verdad. Y la verdad es muy dura. Muy dura. Sobre esos cuerpos, finalmente se reconoció que eran de otros asesinatos no relacionados con Ayotzinapa. Que no eran de normalistas, simplemente se concretó a decir, ya se revisó esto, como ya nos lo habían dicho nosotros, y no se trata de normalistas. Y se quedó eso así. Sí, entonces, Carmen, volvemos a lo mismo. A ver, si no eran esos cuerpos y no son otros, ¿de dónde este gobierno está sacando esos restos calcinados? Porque ya anunció hace 2 días que va a sacar más, que va a presentar más a Innsbruck. Entonces, ¿de dónde los está sacando? ¿De Cocula? No. Volvemos después de esta conversación, de esta parte de la conversación con Alejandro Solarín. Un momento más. Pues terminamos en esta conversación dura con Alejandro Solalinde, porque duro es lo que está planteando en su análisis. Bueno, colocando la información que usted obtuvo de la forma en que la obtuvo, correlacionándola con la información que ya existe de los expertos y de las organizaciones de derechos humanos que han informado al respecto de este tema. Y la lectura final, ¿cómo cierra Alejandro Solalinde este programa? ¿Con qué revisiones clave del caso Ayotzinapa? Bueno, me queda claro que en un primer momento, en segundo ataque, todo, digamos, pareciera como que las órdenes, las disposiciones son locales. Podríamos decir municipales y, como no, estatales, porque el gobernador no pudo haber estado ajeno a esto. Pero de repente hay un cambio, hay una orden, hay un cambio de táctica, que ya no es llevar a los heridos al hospital, ya no es retenerlos, ahora es acabarlos completamente. Y entonces aquí tiene que haber sido una orden de una persona federal, ya no local. Tuvo que haber sido una orden federal. ¿Por qué federal? Porque el ejército no hubiera obedecido nunca a alguien que no tenga un rango federal, porque la Policía Federal tampoco recibe órdenes de un rango municipal o estatal. Son instituciones diferentes y todo apunta hacia allá. Aquí el problema es quién dio la orden y por qué la dio. ¿Qué piensa de la
insistencia entendible de los expertos internacionales en poder conversar directamente con los militares, los soldados que estuvieron relacionados con el asunto en el lugar de los hechos, y sobre todo lo que sugiere esta figura del C4, que es un sistema de comunicación en todos los niveles de gobierno de las autoridades en momentos de emergencia. ¿Qué le dice eso, Alejandro? Bueno, el C4 fue tomado por el ejército. El C4 lo controló todo el mando en ese momento lo controló el ejército. Por eso es tan importante y es clave entrevistar directamente a los mandos, pero también a los subalternos, también. Lo que para nosotros ha sido como una verdad a gotero, la gente de ahí lo sabe muchas cosas, Carmen, sabe muchas cosas la gente de ahí, pero tiene miedo y sabe desde un principio cómo ha estado involucrado, por ejemplo, el ejército, pero es un tema tabú para tratarlo. Pero todo apunta hacia allá y yo pienso que tarde o temprano va a ser insostenible ya la opacidad y tendrá que abrirse la investigación al ejército y tendrá que saberse lo que se tiene que saber. ¿Quién dio la orden en contra de los 43 estudiantes? Hace algunos días hablamos con Carlos Castresana, que fue el primer responsable de la CICIG, este organismo internacional en Guatemala, y él se pronunció porque sí era factible que en México hubiera un organismo de esa naturaleza. ¿Cree que se requiere llegar a esos niveles en donde la colaboración internacional trascienda incluso a lo que hasta el momento ha hecho el grupo de expertos internacionales invitado por la CID? Es urgente y yo pienso que sí es necesario. El problema aquí es que el gobierno no va a aceptar fácilmente. Tenemos que presionarlo, hacer mucha presión para que lo acepte, porque ya la credibilidad del gobierno, inclusive de Peña Nieto, está por los suelos. Él tiene 35% de credibilidad, más bajo que cualquier mandatario que haya pasado con nosotros, inclusive que Fox. Entonces, sí se necesita un apoyo internacional creíble, porque la sociedad civil en México confía mucho en estos expertos internacionales y obviamente acompañado, coordinado con organizaciones de la sociedad civil comprometidas, creíbles, como lo han estado haciendo hasta ahora. En ellas sí confiamos. Le agradezco que me haya dado esta entrevista para CNN nuevamente. Gracias, Carmen, igualmente. Mis cariños y mis respetos para usted. Gracias, Alejandro. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle a lo largo de este programa. Pásale bien. Buenas noches. Hasta mañana.